Hablando de llamadas Ajax en jQuery, existe por supuesto la posibilidad del manejo de promesas. Exactamente igual que en ECMAScript 6 hemos visto la manipulación, la creación de promesas, en jQuery también, ¿vale? Entonces, os recuerdo que en ECMAScript 6 teníamos el objeto, el constructor promise, ¿vale? Que se ejecutaba con el operador new y creaba un objeto promesa. En este caso, lo que tenemos es el método deferred, ¿vale? Deferred devuelve un objeto, una estructura que a su vez tiene un objeto promesa. Y ese objeto tiene los métodos resolve o reject. ¿Os acordáis de cuando usábamos, no sé qué, puse un timeout o algo así para determinar si hacíamos un resolve o un reject? Pues lo mismo. Y el promise. Quiero que veáis que las promesas realmente en jQuery también tienen el método then. ¿Por qué insisto en el método then? Insisto en el método then porque volveremos a él con Angular, ¿vale? Angular admite el método then, manipula las llamadas a servidores con then y tiene dos funciones dentro, una que se ejecuta en caso de éxito y otra que se ejecuta en caso de fracaso, ¿de acuerdo? O esa es por lo menos la recomendación actual, porque también tiene una versión anterior, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en jQuery también podéis hacer las llamadas. Quiero que os fijéis en esta línea en concreto. Está aquí en pequeñito, $get URL, esta es la llamada $get que acabamos de ver, y en vez de poner done o fail, pongo then y como primer parámetro una llamada a una función que se ejecuta si todo ha ido bien, coma, y como segundo parámetro una llamada a una función que se ejecuta si algo ha ocurrido con la versión. Si algo ha ocurrido quiere decir si la promesa se ha completado con un reject. Al fin y al cabo la promesa se ha completado con un reject, ¿de acuerdo? Por supuesto los métodos done y fail que hemos visto. El $when es un método que proporciona que podáis evaluar una función callback como si fuera una promesa y entonces podéis concatenarle los métodos, ¿vale? El manejo de este tipo de promesas es mucho más fácil con un código, si vemos el código. Fijaos en este código. De hecho, lo voy a poner aquí, lo tenéis en la transparencia esa, ¿vale? Pero es este código. Es este código. Este código lo que hace es lo siguiente. De hecho, también lo tenía preparado como una función. Vaya, hombre. Si lo tenía preparado como una función, lo tengo preparado como una función. Ayer lo estuve revisando y lo cambié fuera de la función para que no hubiera un return, pero bueno. Fijaos cómo se manejan las promesas en jQuery. Una promesa se crea. Bueno, en principio, el objetivo de esta página es esta. Yo pulso en el botón para solicitar una ejecución, se crea un objeto promesa, se resuelve ese objeto promesa con una función callback, ¿vale? Esa función callback tarda un número determinado de segundos en ejecutarse y me devuelve si todo ha ido bien o ha ido mal, ¿vale? Vaya, hombre, siempre sale correcto. Ahí está un error, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues en el onClick de este botón, lo que hago es, bueno, primero inicializar este elemento div en el que sale el mensajito a blanco para vaciar su contenido HTML. Y ahora digo, cuando se devuelva lo que ocurre en solicitud de servicio, ¿vale? Y ese servicio puede ser una llamada a un servidor, puede ser absolutamente lo que queráis, o una función callback como local, como la que tenemos ahora. Fijaos, la función solicitud de servicio, ¿qué es? Es esta función que crea un objeto, una estructura tipo promesa con el método deferred, ¿lo veis? Y ahora me genero aleatoriamente dos tiempos. Esto creo que ya lo hicimos el otro día. Si no era esto, era algo similar. Me creo aleatoriamente dos tiempos. Un tiempo para el resolve y un tiempo para el reject. ¿Y qué es lo que hago? Un set timeout, ¿vale? Para el resolve y un set timeout para el reject. Si os fijáis, claro,
si el set, en este tiempo resolve, que es aleatorio, entre 0 y 1,5 segundos, va a, cuando se resuelva este tiempo, lo que devuelve es un promesa.resolve, es decir, se ejecuta el método resolve del objeto promesa. Si yo hago el otro, el setTimeout en el tiempo reject de reject, se resuelve como método, perdón, se resuelve como una promesa rechazada, ¿vale? Entonces, evidentemente se resolverá de tal manera que el que sea menor, el tiempo resolve o el tiempo reject, es el que se ejecuta, ¿vale? El otro ya se habrá resuelto la promesa y por lo tanto es inútil. ¿Lo veis? Bien. Por lo tanto, calculo aleatoriamente el tiempo resolve, el tiempo reject, y decido si es con un resolve o con un reject. Y por último, el objeto promesa, perdón, la estructura esta promesa, la estructura de deferred, tiene un método que devuelve el objeto promesa. El método se llama promise, que es exactamente el mismo que el operador del constructor promise que teníamos en JavaScript, ¿de acuerdo? En ECMAScript 6. Entonces, si os fijáis, esta función devuelve el objeto promesa, dependiendo de cómo yo haya decidido con un resolve o un reject, y una vez que se devuelve ese objeto promesa, a esta función when, a este método when, le puedo aplicar ya el done o el fail. Es decir, when coge el objeto promesa y es concatenable con el done o el fail, ¿vale? Cuando se resuelve. En este caso, lo que hace es esto. De hecho, creo recordar que el objeto promesa no mostraba el tiempo, ¿vale? En principio, dependiendo del tiempo de ejecución, fijaos, se ha devuelto como error, correcto, en fin, ya es aleatoriamente, el tiempo que sea menor es el que, lógicamente, va a salir vencedor en la pugna por declarar, por resolver la promesa como resolve o como reject, ¿vale? Entonces, cuando tenéis un servicio que en un momento dado necesita ser asíncrono, ¿vale? Siempre, si ese servicio no es una llamada a un servidor que podéis acceder directamente a través de una llamada Ajax, lo que hacéis es meterlo como una promesa, tanto me da que sea con ECMAScript 6 como que sea con jQuery, ¿vale? Lo resolvéis bien con resolve o bien con reject, dependiendo de la situación, de las condiciones de la promesa, y lo devolvéis. Por lo tanto, le podéis concatenar el done, el fail. De esta manera conseguís un servicio que es asíncrono. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a las... Lo veis en el código, ¿verdad? Esto en cuanto a jQuery. Creo que el resto de los métodos los habíamos visto en otra clase, la documentación que queda a continuación. Y son los métodos que yo os decía que eran de apoyo a la programación, etcétera, etcétera, y teníais unos cuantos, ¿vale? Como crear... Fijaos que esta función que yo he creado ahí como solicitud de servicio, la podía haber creado exactamente como se indica aquí, ¿vale? $nombre de nueva función, que sería bastante razonable, Es decir, yo esta función debería haber puesto algo así como $solicitud de servicio igual a function, pam, pam, ¿vale? De esta manera, ¿qué consigo? Que esta función sea local al jQuery. Bueno, de la otra manera, bueno, realmente, a ver, realmente era local también al documento porque la había declarado local, pero suena razonable que si estoy escribiendo el código en jQuery, pues utilice la notación de claro, para nombrarla, lógicamente, tengo que indicarla con su nombre. Gracias. Efectivamente, claro, por supuesto, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Una vez que la declaro así, por supuesto, su invocación se produce a través porque esto es la ampliación de un método sobre el objeto jQuery, al fin y al cabo, ¿vale? Es igual que el $Ajax o es igual que cualquier otro método del objeto global. ¿Vale? Y con esto, lo que tiene que ver
con jQuery, con la sintaxis de jQuery. Por supuesto, hay muchos más métodos que podéis comprobar en la API, en la documentación de la API.